Venga, que vamos a dejar de leer en esta página, que ya nos lo sabemos. Estamos hartos de explicarlo. Y ya entonces viene la 115. La 115 que vamos a ver. Ahora adivina tú por qué la puse. Durante todo el verano se expondrá la vasija así cerrada a los rayos del sol y de la noche, a los de la luna y de las estrellas. En caso de lluvia o tiempo variable se reiterará en un sitio seco y temperatura hasta que vuelva el buen tiempo, en cuya ocasión se expondrá nuevamente al sol, a los rayos de la luna y las estrellas. El éxito del experimento puede exigir a veces 2 meses, a veces 1 año, según la temperatura haya sido propicia o no propicia, pues esto dependerá de la atmósfera, que requiere magnífica y cálida. He aquí los indicios del crecimiento. La materia viscosa es abundante sensiblemente, el alcohol y la membrana empiezan a disminuir día a día y el conjunto se extrae como una compacta masa. Se observa asimismo a través del vidrio, por los efectos del reflejo del sol, un vapor sutil cuya forma o figura es la misma que la planta. Eso nunca me había... O sea, que salen vapores por la destilación, sí, pero que es la misma que la planta, me llamó mucho la atención. Va aún en este momento aislada y sin color como una tela de araña. Por esto había señalado yo esta página, para que veáis. Dice, la dama blanca, como se llama, y tantas apariciones por el estilo. Esta figura sube y baja frecuentemente dentro de la vasija a impulso de la energía con la cual el sol acciona sobre ella y al de los rayos de la luna. No voy a seguir leyendo porque esto tiene mucho que ver con el rocío y lo había señalado sobre todo para que veáis lo que tenía siendo la dama blanca. Venga, que ya estamos a punto de acabar. Además, hace menciones a la tabla esmeralda y a los rosacruces. Y ya pues pasaríamos a la tercera parte, que viene siendo astrología pura y dura. Le voy a volver a dar un trago porque si no, no puedo. Vamos a ver, tenemos aquí astrología pura y dura, donde a partir de la página 129, donde nos van a decir la importancia de las 12 constelaciones zodiacales y el porqué con la planta y el parecido en todo. Por ejemplo, hablan de símbolos y de nombres para dichos símbolos y su relación con el cuerpo humano. Así que Aries sería la cabeza, Tauro el cuello, Géminis los brazos y la espalda, Cáncer el estómago, Leo el corazón, Virgo el vientre, Libra los riñones y las nalgas, Escorpio los órganos sexuales, Sagitario los muslos, Capricornio la rodilla, el Acuario las piernas y Piscis los pies. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que es importante a la hora de saber qué planta vamos a coger, ya no solo en función de la potencia que se le quiere dar a la planta, según el contexto y el contorno de todo, sino qué dolencia tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, en Aries domina el cielo desde el 22 de marzo hasta el 21 de abril, Tauro sabemos que es del 22 de abril hasta el 21 de mayo, Géminis del 22 de mayo al 21 de junio, Cáncer del 22 de junio al 21 de julio, Leo del 22 de julio al 21 de agosto y Virgo del 22 de agosto al 21 de septiembre.
Libra del 22 de septiembre al 21 de octubre, Escorpio del 22 de octubre al 21 de noviembre, Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre, Capricornio del 22 de diciembre al 21 de enero, Acuario del 22 de enero al 21 de febrero, Piscis del 22 de febrero al 21 de marzo. Los 7 planetas, según la astrología primitiva de los planetas que tienen influencia sobre la Tierra, en los 3 reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mineral, son 7 y corresponden a los 7 días de la semana. He aquí la tabla planetaria astrológica. Luna, lunes blanco, martes, martes rojo, Mercurio, miércoles violeta, Júpiter, jueves azul, Venus, viernes verde, Saturno, sábado negro y Sol, domingo amarillo. La hora planetaria para obtener un éxito feliz en cualquier operación, sea mágica o alquímica, debe de tener en cuenta el horario astrológico. Si se hace al azar, será un fracaso absoluto. Las horas astrológicas se dividen en diurnas, nocturnas y cambian todos los días. Yo no sabía que cambiaba de todos los días. Pues entonces vamos a hablar cada una de ellas por día, es decir, domingo horas diurnas, primero Sol, segundo Venus, tercero Mercurio, cuarto Luna, quinto Saturno, sexto Júpiter, 7 Marte, octavo Sol, noveno Venus, décimo Mercurio, onceavo Luna, doceavo Saturno. Hora nocturna, ahora los voy a nombrar sin establecer primero, segundo, tercero para ir más rápido. Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio. El lunes las horas diurnas serían Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, y sus horas nocturnas serían Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter. El martes sería hora diurna Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Y su hora nocturna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus. El miércoles las horas diurnas sería Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte. Horas nocturnas sería Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno. El jueves horas diurnas serían Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio. Horas nocturnas serían lunes, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol. El viernes sería horas diurnas Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter. Y horas nocturnas sería Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. El sábado sería horas diurnas Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus. Y horas nocturnas sería Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte. Con este ligero apunte de astrología que acabamos de transcribir, el estudiante ocultista podrá utilizar las enseñanzas que se dan en el pequeño diccionario de botánica oculta que insertaremos a continuación. Y nos dan un pequeño diccionario de botánica oculta donde tenemos una cantidad de plantas, todas muy interesantes y muchas relacionadas con el ámbito de la brujería. Desde abrótano, acacia, acanto, van por orden alfabético y de las cuales vamos a nombrar alguna interesante que me conozca yo por brujería. O sea, hay de todas, como de aloe, angélica, apio, anís verde, un montón. Y te dice incluso cuando cogerla, ya digo, muy completo. Azafrán, artemisa, belladona, que la belladona, peleño negro, que también, o sea, lo que viene siendo belladona, peleño negro, son de brujería. Cebada, cebolla, cicuta, que esta sí vamos a hablar porque ya hemos hablado de ella anteriormente. Planta sumamente venenosa por la cual debe rechazarse su interno sin mandato del médico.
Uf, que va, no vamos a hablar mucho. Dice que se parece mucho al perejil, que es verdad, y que hay que tener mucho cuidado, y que su olor es muy poco pronunciado. Para combatir el envenenamiento por la cicuta es preciso provocar el vómito y administrar enseguida los ácidos vegetales debilitados, tales como el jugo de limón, el vinagre. Claro, cosas que te obliguen a fermentar. La cicuta no produce ningún efecto tóxico en las cabras y carneros. Ah, eso no lo sabía yo. Los griegos hacían beber a los condenados a la última pena en su brebaje a base de cicuta. Hombre, claro, la historia de... O sea, Sócrates murió así. Botánica oculta. El jugo de esta planta forma parte de una pomada de los brujos. Preparada con vino produce un sueño letárgico a los pájaros. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Y ya con esto, bueno, tenemos el ébolo negro, que antes han hablado de ella, el enebro, diente de león. O sea, hay un montón, está muy, muy, muy bien. La verdad que a mí me ha gustado mucho este libro y que vamos a ir cerrando ya el programa porque ya directamente nos lo hemos ventilado. Ha sido muy intenso, sé que en algunas partes muy aburrido, en otras muy interesante, pero era necesario que tuviéramos toda esta información en nuestro canal y en nuestra propia radio. Y con esto os dejo, hasta la próxima. Os quiero, gente.